¿Y si el error que te impide entrar al cielo no es un pecado grave, sino algo que haces cada domingo sin siquiera cuestionarlo? Hay una advertencia que Jesús pronunció y que la mayoría de las iglesias evita predicar completa, no porque no esté en la Biblia, sino porque incomoda demasiado. Está en Mateo 7 y dice así: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas maravillas? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22, 23. Detente un momento aquí. Jesús no está hablando de personas que lo rechazaron, está hablando de personas que lo siguieron, que oraron, que sirvieron, que hicieron obras en su nombre. Y aún así, en el día final, escucharán las palabras más devastadoras que un ser humano podría recibir: Nunca os conocí. No dijo, os conocí y os perdí. Dijo nunca. Eso significa que algo en esa relación nunca fue real, aunque desde afuera pareciera completamente normal. Y ahí está el corazón del problema que vamos a explorar hoy. No estamos hablando de pecadores evidentes, ni de personas alejadas de Dios. Estamos hablando de buenos cristianos, de personas que van a la iglesia, que conocen la Biblia, que participan activamente en la vida religiosa. Personas que desde todos los ángulos visibles parecen estar en el camino correcto, pero que cometen un error que consideran completamente normal, porque todos a su alrededor lo cometen también. Ese error tiene un nombre antiguo. Jesús lo llamó hacer la voluntad del Padre de labios para afuera, pero no de corazón. Es vivir una fe de superficie, una fe que cumple con los rituales sin haber pasado por una transformación real por dentro. Una fe que aprendió el lenguaje de Dios pero nunca aprendió a amarlo de verdad. Pablo lo describió con una claridad brutal en su segunda carta a Timoteo. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:5. La palabra apariencia aquí no significa fingimiento consciente, significa una forma externa de religiosidad que existe sin el poder interno que debería sostenerla. Personas que parecen piadosas porque aprendieron a hacerlo, no porque fueron genuinamente transformadas. ¿Cómo llega alguien a ese lugar? No de golpe. Nadie se despierta un día y decide tener una fe vacía. Sucede lentamente, casi sin notarse. Sucede cuando la oración se convierte en rutina sin intimidad. Cuando leer la Biblia se vuelve una obligación sin hambre espiritual. Cuando ir a la iglesia es más una costumbre social que un encuentro con lo sagrado. Cuando el cristianismo se hereda como una identidad cultural en lugar de ser una decisión personal y costosa. Y lo más doloroso de esto es que puede durar décadas. Una persona puede vivir 30, 40, 50 años dentro de la iglesia, siendo considerada un ejemplo de fe por todos, y nunca haber tenido ese encuentro profundo, ese quiebre genuino, esa entrega real que la Escritura llama nacer de nuevo. Jesús fue muy claro en Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo no es una frase poética, no es sinónimo de bautizarse o de repetir una oración de fe en un culto de evangelización. Es una transformación interior real, donde algo en ti muere y algo nuevo comienza a vivir. Es cuando tus prioridades cambian sin que nadie te obligue, cuando el pecado que antes disfrutabas empieza a pesarte, cuando el deseo de conocer a Dios se vuelve más fuerte que el deseo de cumplir con la religión. Esa diferencia entre cumplir con la religión y realmente conocer a Dios es la línea que separa a los que entrarán del reino de los cielos de los que escucharán «Nunca os conocí». Y es una línea que muchos buenos cristianos nunca cruzan, no porque sean malas personas, sino porque nadie les dijo que cruzarla era necesario. Hoy estás aquí, y eso ya dice algo de ti. Hay en tu corazón una sed de algo más profundo, algo que va más allá de los domingos y los cánticos. Esa sed es real y merece ser tomada en serio. Por eso quiero pedirte que te suscribas a este canal, porque aquí exploramos juntos esas verdades que la religión institucional muchas veces no se atreve a tocar. Y si sientes que necesitas herramientas concretas para discernir
lo que es verdad de lo que es engaño religioso, en el primer comentario fijado encontrarás el enlace a nuestro ebook Cómo reconocer el engaño religioso antes de que destruya tu fe. Muchas personas ya lo han leído y nos han dicho que cambió completamente la manera en que ven su fe. No lo dejes pasar. Existe una pregunta que muy pocos se atreven a hacer en voz alta dentro de una iglesia, pero que vive silenciosa en el fondo del corazón de muchos creyentes. ¿Estoy realmente salvo o simplemente soy religioso? Esa pregunta no es una señal de falta de fe. Al contrario, es una de las preguntas más valientes y necesarias que un cristiano puede hacerse. Porque la diferencia entre ser salvo y ser religioso no siempre se ve desde afuera, pero por dentro, en lo más profundo del espíritu, esa diferencia lo cambia todo. Vamos a hablar hoy de algo concreto, los errores específicos que los buenos cristianos cometen y consideran completamente normales, errores que sin embargo los mantienen en una relación superficial con Dios, una relación que se parece a la salvación pero que no lo es. Y el primero de esos errores, quizás el más extendido, es confundir el conocimiento de Dios con el conocimiento sobre Dios. Hay personas que conocen la Biblia de principio a fin, pueden recitar los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, saben de memoria los versículos más importantes, conocen la historia de cada personaje bíblico, y sin embargo, nunca han tenido una conversación real con Dios. Nunca han llorado delante de Él. Nunca han sentido que su presencia los transforma. Conocen todo sobre Dios, pero no conocen a Dios. Jesús mismo hizo esta distinción cuando dijo: «Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Juan 17:3. La vida eterna no está en saber datos sobre Dios, está en conocerlo. Y esa palabra conocer en el griego original, ginosko, habla de una intimidad profunda, de una relación personal y continua, no de información almacenada en la mente. El segundo error que muchos consideran normal es reducir la fe a la moralidad. Ser cristiano se convierte para muchos en simplemente ser una buena persona, no robar, no mentir, no engañar al cónyuge, ir a la iglesia, ayudar en las obras benéficas. Y todo eso está bien, no hay nada malo en ello. Pero la salvación no es un premio a la buena conducta, es una gracia que se recibe, no un mérito que se gana. Pablo lo deja absolutamente claro en Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando una persona basa su seguridad espiritual en lo buena que es, en lo mucho que sirve, en lo poco que peca visiblemente, está construyendo sobre arena. Porque en el momento en que compare su bondad con la santidad absoluta de Dios, esa seguridad se derrumba completamente. Un tercer error que casi nadie señala es el de delegar la relación con Dios a la institución religiosa. Hay personas que se sienten espiritualmente seguras porque pertenecen a una buena iglesia, porque tienen un buen pastor, porque su familia siempre fue cristiana. Como si la fe pudiera heredarse o transferirse de una persona a otra. Pero la salvación es profundamente personal. Nadie puede creer por ti. Nadie puede arrepentirse en tu lugar. Nadie puede tener la relación con Dios que solo tú puedes tener. El profeta Ezequiel lo expresó con una claridad que no deja lugar a dudas. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Ezequiel 18:20. La fe de tus padres no te salva. La membresía en una iglesia no te salva. La aprobación de tu pastor no te salva. Solo una relación personal, viva y genuina con Jesucristo puede hacerlo. Y hay un cuarto error, quizás el más sutil de todos, que es vivir una fe sin fruto real. Santiago fue directo al decir: la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Pero aquí hay que entender algo importante. No se trata de obras religiosas. No se trata de cuántas veces fuiste a la iglesia, ni cuánto dinero pusiste en el diezmo. Se trata del fruto del Espíritu que Dios produce en una vida verdaderamente transformada.
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, como lo describe Gálatas 5, 22, 23. Una fe verdadera produce cambios reales en el carácter de una persona. Cambia la manera en que tratas a tu familia cuando nadie está mirando. Cambia cómo reaccionas en los momentos de presión. Cambia lo que deseas, lo que buscas, lo que te duele y lo que te alegra. Si después de años de ser cristiano tu carácter sigue siendo esencialmente el mismo, si sigues reaccionando igual que antes, si el fruto del Espíritu es prácticamente invisible en tu vida cotidiana, eso es una señal que merece atención seria. Dios no pide perfección, pide dirección. Pide que tu vida esté genuinamente orientada hacia Él, que haya un movimiento real hacia la transformación, aunque sea lento, aunque haya tropiezos en el camino. Lo que preocupa no es la imperfección, sino la comodidad con la superficialidad. La ausencia total de hambre espiritual, la fe que no cuesta nada porque nunca tocó realmente el corazón. Estas preguntas pueden ser incómodas, pero son las preguntas que importan, no las que te hacen sentir bien en el momento, sino las que tienen el poder de llevarte a un lugar real con Dios. Y en la próxima parte vamos a ver algo aún más profundo. ¿Por qué este error es tan difícil de reconocer y qué dice la Escritura sobre cómo salir de él antes de que sea demasiado tarde? Hay una razón por la que este error es tan difícil de ver y tiene que ver con algo muy humano. Cuando todos a tu alrededor están haciendo lo mismo, deja de parecer un error. Se vuelve normal, se vuelve aceptable, se vuelve incluso deseable. Si toda tu comunidad vive una fe de apariencia, si toda tu familia practica una religiosidad de costumbre, si tu iglesia entera celebra la forma externa sin cuestionar el fondo interno, ¿quién va a levantar la mano y decir que algo está mal? Jesús lo anticipó. En Mateo 7, 13, 14, dijo algo que debería resonar con fuerza en nuestros días. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocas palabras bíblicas son tan contraculturales como estas, porque vivimos en una época donde la fe se ha masificado, donde el cristianismo se ha vuelto cómodo, donde seguir a Jesús cuesta cada vez menos, porque se ha suavizado cada vez más. El camino estrecho no es estrecho porque Dios quiera hacerlo difícil. Es estrecho porque implica decisiones reales, implica morir al ego, rendirse al señorío de Cristo, abandonar ídolos que se disfrazan de cosas buenas. Implica una honestidad brutal con uno mismo que la religión de costumbre nunca exige. Y esa honestidad es exactamente lo que muchos buenos cristianos nunca han practicado, no porque sean malas personas, sino porque nadie les pidió que lo hicieran. El apóstol Pablo escribió algo en su segunda carta a los Corintios que durante siglos ha sido uno de los versículos más ignorados en los púlpitos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. Pablo no estaba escribiéndoles a incrédulos. Les escribía a personas que ya eran parte de la iglesia, que ya se consideraban salvos, que ya practicaban la fe cristiana. Y aún así, les pedía que se examinaran, que se probaran, que no dieran por sentado que todo estaba bien solo porque la apariencia exterior era correcta. ¿Cuándo fue la última vez que te examinaste de verdad? No para ver si cumpliste con los rituales religiosos de la semana, sino para preguntarte, ¿hay una obra real del Espíritu Santo en mi vida? ¿Ha cambiado algo en mí en los últimos años? ¿O sigo siendo exactamente la misma persona con una Biblia bajo el brazo? ¿Amo a Dios porque lo elegí o simplemente porque me criaron así y nunca cuestioné nada? Estas preguntas no son ataques, son invitaciones. Son la clase de preguntas que Dios hace en la intimidad, cuando apagamos el ruido de la religión y quedamos solos con Él. Y es en ese silencio honesto donde muchas personas descubren, a veces con dolor, que su relación con Dios era más superficial de lo que pensaban, que oraban, pero sin realmente hablar con Él, que leían la Biblia,
pero sin dejar que la Biblia los leyera a ellos. Hay un pasaje en Apocalipsis que muchos conocen pero pocos aplican a su propia vida. Es la carta a la iglesia de la Odisea, donde Jesús le dice: «Porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Apocalipsis 3:16. La tibieza espiritual no es indiferencia total hacia Dios. Es algo mucho más peligroso. Es una fe templada, cómoda, que no quema ni enfría, que está presente pero no transforma. Y Jesús no dice que esa tibieza lo entristece, dice que lo repugna. ¿Por qué tan fuerte? Porque la tibieza es engañosa. La persona fría sabe que está lejos de Dios. La persona tibia cree que está cerca cuando en realidad está en tierra de nadie. Y esa falsa seguridad es lo que la hace tan peligrosa. Es el escudo invisible que impide el verdadero arrepentimiento. Porque la persona tibia no siente urgencia de cambiar. Cree que está bien. Cree que Dios está satisfecho con ella. Y mientras vive en esa creencia, los años pasan y la transformación nunca llega. Pero hay algo crucial que Jesús dice justo después de esa advertencia, algo que cambia completamente el tono de la conversación. En Apocalipsis 3:19-20 dice: «Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Dios no lanza esa advertencia para destruir. La lanza porque todavía hay tiempo, porque todavía está llamando, porque la puerta todavía está abierta. Eso significa que el error que hemos estado describiendo, por profundo que sea, por años que lleve presente, no es irreversible. La fe de costumbre puede convertirse en fe real. La religiosidad vacía puede dar paso a una relación genuina. Pero para eso hace falta algo que la religión de superficie nunca pide: honestidad total, arrepentimiento real y una decisión consciente de querer más que solo la apariencia. No se trata de hacer más cosas religiosas. Se trata de permitir que Dios entre a los cuartos de tu corazón que hasta ahora has mantenido cerrados. Los que tienen vergüenza, los que tienen miedo, los que guardan las heridas que no le has mostrado a nadie. Porque es exactamente ahí, en esos espacios más vulnerables, donde Dios hace su obra más profunda y más real. En la parte final vamos a cerrar este mensaje con algo que quiero que te lleves grabado en el corazón. ¿Qué hacer concretamente a partir de hoy para asegurarte de que tu fe no sea solo una forma, sino una llama viva que no se apague jamás? Hoy hablamos de algo que pocos se atreven a decir, pero que la Biblia dice con amor y firmeza. No basta con parecer cristiano. Hace falta serlo de verdad, desde adentro. El error que separa a muchos buenos creyentes del reino de los cielos no es la maldad, sino la comodidad con una fe que nunca los transformó realmente. La puerta sigue abierta y Dios sigue llamando. Si este mensaje tocó algo en tu corazón, no lo dejes pasar. En el primer comentario fijado encontrarás el enlace a nuestro ebook «Cómo reconocer el engaño religioso antes de que destruya tu fe». Es una lectura que puede cambiar el rumbo de tu fe para siempre. Gracias por estar aquí hasta el final. Si este contenido te aportó algo, suscríbete al canal, dale like, deja tu comentario y sigue viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla ahora mismo. Nos vemos en el próximo.